Apocalipsis no es difícil, yo creo que es más fácil de lo que suponemos. Sin embargo, sí necesitamos nosotros releer las escrituras para poder comprender exactamente lo que dice la escritura y no conforme nos han dicho o conforme probablemente nosotros hayamos encontrado o sepamos alguna receta, así le pongo yo, alguna receta ya elaborada acerca de lo que dice el Apocalipsis. De tal manera que yo les quiero retar a dos cosas en estas 6 semanas que Dios mediante vamos a estar hablando acerca del Apocalipsis. Dos cosas. Número uno, yo lo quiero retar a que lea el Apocalipsis. ¿Cuántos nunca han leído el Apocalipsis? Levanten la mano a ver si se atreven. Nunca. Miren, hay personas que nunca han leído el Apocalipsis. Conozco a varias personas que intentaron leer el Apocalipsis, pero luego ya no siguieron porque les pareció muy confuso. Segundo, les pareció muy aterrador y ya no quisieron, se desmotivaron para leer. Pues yo les quiero motivar ahora que lean el Apocalipsis. Tenemos 6 semanas y yo les quiero proponer que durante la primera semana, es decir, esta próxima, a partir de mañana, usted se proponga leer 3 capítulos. Y luego las siguientes 4 semanas usted lea 4 capítulos y la última semana 3 capítulos. Entonces, así completan 22 capítulos que tiene el libro del Apocalipsis. ¿Cuántos se comprometen? ¿Cuántos aceptan el reto de leer el Apocalipsis? Y el segundo reto que yo les quiero presentar es que, había un filósofo antiguo que decía que lo más difícil de aprender es aprender a desaprender. Es decir, yo quisiera que usted por un momento pusiera sus presupuestos, es decir, lo que usted sabe, lo que usted ha oído y lo que según usted dice el libro del Apocalipsis, y que no le digo deme el beneficio de la duda, sino sencillamente vaya a la escritura. No me crea a mí, por favor, crea a la escritura y que usted compruebe, como los de Berea. Cuando Pablo llegaba, dice que Pablo predicaba muy bonito, pero los de Berea siempre iban a sus casas y lo hacían en sus casas porque no habían copias de las escrituras, muchas copias como las que tenemos hoy. Usted inmediatamente puede corroborar lo que el predicador está diciendo, si verdaderamente es así conforme Dios lo ha revelado. Entonces, ese es el segundo reto. Yo quisiera, ya les dije, número uno, que usted se proponga leer el Apocalipsis, y algunos aceptaron el reto. Y número 2, yo quisiera que usted aceptara el reto de desaprender. Y no les voy a pedir que levanten la mano, solamente piénselo, y si acepta el reto, qué bueno, pero lo va a necesitar. Bueno, yo quisiera tomar como base bíblica esta porción. Está en el capítulo 1, versículos 17 al 18, y lo resumo. Dice Juan: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero y el que vive, aunque estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imaginemos esto. Juan ya no es el jovencito que se nos muestra en los evangelios. Probablemente Juan, cuando nos dice la escritura que se recostaba en el pecho del Señor, probablemente no tendría más allá de 20 años, era el más joven de los discípulos del Señor. Según la tradición, era primo hermano del Señor Jesús, en la carne, por supuesto. Pero acá ya Juan tiene más de 90 años. Juan había sido expulsado a una isla como castigo, porque imagínense ustedes de que
A él, por predicar el evangelio, un emperador llamado Domiciano lo sentencia a morir quemado en un líquido hirviendo, lo ponen en un gran perol y resulta de que no se muere. Por supuesto, una obra milagrosa, porque 11 de sus compañeros habían muerto, todos, algunos despellejados, otros crucificados, otros dice degollados, otros inclusive lapidados, etcétera, pero Juan no muere. Y entonces el emperador de cólera le dice: sáquenlo de mi presencia, vayan a dejarlo a Patmos, ¿verdad? No lo soporto. Pero Dios lo había liberado. En esa condición, no era una isla paradisíaca, era como decir el Alcatraz, probablemente el Alcatraz moderno, bueno, ni tan moderno, de hace algunos años. Hoy día en Estados Unidos es un museo, pero era una cárcel rodeada de aguas, era una isla. No estaba de vacaciones. Y los llegaban a dejar sin provisiones, que miraran ellos cómo se las ingeniaban para sobrevivir. Era prácticamente una sentencia a muerte, lejos de su tierra, lejos de su país. Ahí estaba Juan. Y dice que en el día del Señor, el griego se traduce por el día domingo, estaba él seguramente teniendo comunicación con aquel que había sido su Señor todo el tiempo. Y de repente, imagínense ustedes como que ustedes estuvieran en casa solos y de repente escuchan la voz de alguien que ha fallecido o ya nunca lo vieron, que desapareció hace 70 años. Escucha la voz y no lo puede creer. Quizás son alucinaciones que él tenga. Quizás la hora del sol, qué sé yo, y está escuchando la voz y dice: es mi Señor, pero no lo puede creer. La Escritura dice que puso su mano sobre su hombro. Imagínense usted está en casa de hace 70 años que usted sabe que desapareció. Por supuesto que el Señor murió y resucitó. Pero imagínense usted escucha la voz de un muerto. Y no lo cree. Y siente el peso de su mano sobre su hombro. Y con razón dice él: entonces puso su diestra sobre mí y yo me desmayo. Por la mente de ese ancianito pudieron haber pasado muchos pensamientos. Sin duda, quizás dentro de todo eso estaba el hecho de que él supo la muerte de sus demás codiscípulos, uno por uno, cómo murieron. Y por supuesto que pasaba por su mente la manera en cómo el Señor lo había liberado de ese suplicio al que había sido designado. Pasaron por su mente seguramente las promesas que su maestro le había dicho, que él había escuchado siendo joven. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba presto a morir, les hace una promesa: no teman, no se turbe su corazón, no tenga miedo. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero había pasado mucho tiempo y muchos cristianos se hacían la misma pregunta: ¿cómo es eso que el Señor Jesús nos prometió volver y nunca eso ha sucedido? Seguramente pasó por la mente de Juan ese pensamiento: estoy anciano y el Señor Jesús aún no vuelve, porque le había hecho una promesa y se lo dijo frente a Pedro. ¿Se recuerdan ustedes en aquella escena que están a la orilla del mar? Una vez que pescaron, lo divisan a lo lejos y bueno, ahí está la escena donde el Señor Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Usted conoce la historia, las respuestas de Pedro. Pero ahí va Juan siguiéndoles y Pedro pues le dice: ¿y este qué? Y el Señor le dice: ¿y a ti qué te importa? Pero si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, pues a ti qué te importa.
Pero pasó por la mente de Juan seguramente eso. Pero ahora escucha su voz, ahora siente su mano. Imagínense ustedes que se presenta nada más y nada menos de esa manera. Y con razón dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto. ¿Y quién no? Pero una cosa interesante, porque dentro de toda la revelación de 22 capítulos que nos va a presentar el Apocalipsis, o 22 capítulos que están por presentársele a Juan como una visión profética de las cosas inclusive que son y que iban a acontecer, hay una preparación muy interesante, una preparación psicológica, hay una preparación mental que el Señor hace con Juan y también nos lo presenta a nosotros, porque debemos de entender que las visiones del Apocalipsis, si bien muchas de ellas son catastróficas, que muchas de ellas son horrorosas, que muchas de ellas son grotescas, que muchas de ellas son violentas, etcétera, el Señor Jesús nos prepara diciendo: he aquí, yo vivo, y aunque estuve muerto, yo tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del sepulcro. Yo soy Juan, no tengas pena. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 5, que es la revelación de Jesús el Mesías. Porque los judíos esperaban un ungido, eso es Mesías. Es la revelación de Jesús que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos. ¿Usted se cree siervo? Si usted se cree sierva, pues es la revelación para ustedes y para mí que dio a sus siervos. Es la revelación de Jesús. El Apocalipsis es una profecía que el Señor Jesús revela a sus siervos y se presenta como el que es testigo fiel. Es decir, lo que se presenta tiene toda la veracidad del caso, porque quien la presenta, se presenta a sí mismo como el testigo fiel. El Apocalipsis está hecho para que nosotros lo entendamos. Las iglesias en ese tiempo entendían exactamente esas cosas que hoy día nosotros no entendemos. Pero la profecía tiene la característica, la profecía es la voz de Dios manifestada a través de profetas. En este caso es la misma voz de Dios por Dios mismo en Jesús que se está dando a conocer. Por lo tanto, la voz de Dios es entendible. Y así lo vamos a ver en todo este tiempo que vamos a estar reflexionando el Apocalipsis. Es la revelación de Jesús para nosotros. Punto número 1. Número 2. Jesús se presenta como el que vive. Porque Juan sí, hacía más o menos unos 60 años, él lo vio ascender a los cielos. Y quizás todas las circunstancias, ¿verdad?, por las que Juan había pasado, quizás habían perdido su visión acerca al respecto. Pero es un recordatorio también para nosotros. Nuestro Señor vive. El que vive, aunque estuve muerto. Porque el hecho de recordarnos que estuvo muerto nos debe de llevar a la reflexión de que si estuvo muerto fue por ustedes y fue por mí. Pero Jesús se presenta acá, el que estuve muerto, dice el Señor, pero he aquí que Él ahora vive. Esa es la garantía que le presenta Juan. Juan va a saber cosas terribles, Juan va a saber cosas que probablemente te van a asustar, pero aquí yo te doy la garantía: yo soy el que vive, aunque estuve muerto. Jesús se presenta en el Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 como el principio de la creación de Dios. Claro, dirán algunos de algunas sectas que dicen: no, mire, pero ya ve que Jesús es la primera creación de Dios. No, no es cierto.
Si Él se presenta como el principio de la creación de Dios, está en consonancia con los pasajes del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 65, cuya promesa es que Dios en los postreros tiempos hará nuevas cosas, nueva creación. Y Jesús se presenta como el principio de esa creación a través de su resurrección. Estuve muerto, pero aquí que ahora vivo. Esa es mi garantía. ¿Qué más cosas? Y son cosas para nosotros los creyentes que Él ha garantizado como nueva creación. Dice en los capítulos 2 y en los capítulos 3 que son promesas para las 7 iglesias a las cuales, o para las cuales fue escrito el Apocalipsis, pero también son promesas para nosotros. Dice número 1, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Capítulo 2 y versículo 7. Cuando nuestros padres o los primeros seres humanos pecaron, fueron echados de la presencia de Dios y fue prohibido para ellos participar del árbol de la vida. Pero cuando leemos en el Apocalipsis, inclusive no hay un solo árbol, hay 2 árboles de la vida. Dios nos ha dado en Cristo vida, y la vida nueva la experimentamos desde el momento en que nosotros le recibimos como Señor y Salvador. Gozamos de vida nueva ya. Pero el Señor aquí está prometiendo una vida perdurable más allá de la muerte física. Además, ¿qué otra cosa nueva? Dice, le daré un nombre nuevo. Versículo 17 del capítulo 2. Allá en Ciudad Vieja, una chica me preguntaba después de uno de estos sermones y estaba preocupada porque se llamaba La Odisea. Es que mi mamá me puso La Odisea. ¿Y cuál es el significado del nombre La Odisea? Pues no lo tengo, le dije, pero te lo voy a averiguar, pero no te preocupes, aún tuviera un significado feo, el Señor te ha dado un nuevo nombre. Le daré la estrella de la mañana. Capítulo 2, versículo 28. Nada más y nada menos que a Jesucristo mismo. Está haciendo alusión a una profecía que Balaam, un profeta que quiso maldecir al pueblo del Señor, luego el Señor le dice, no maldigas a quien yo quiero bendecir. Y hace una profecía anunciando al lucero de la mañana, a la estrella de la mañana, en el contexto de la nueva creación. Otra cosa, le daré que viva en el santuario de mi Dios, es decir, que viva, literalmente lo haré columna en el santuario de mi Dios. Capítulo 3, versículo 12, primera parte. ¿Cuántos queremos estar permanentemente en la presencia de Dios? David decía, yo quisiera, aunque sea en un rinconcito, pero en la presencia de Dios. Pues Dios no nos ofrece un rinconcito, mis hermanos, nos ofrece estar en la misma presencia, en su misma presencia. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces ya no tendría mucho sentido, prefiero. Porque no nos conformaremos con menos. Otro, le daré que sea, dice, el nombre de mi ciudad, es decir, le daré que sea mi nombre y mi ciudad. Capítulo 3, versículo 12. Todo el mundo anda en qué momento, ¿verdad? Es transferido de alguna manera. Por ejemplo, nosotros estuvimos pendientes en qué momento se transfirió la embajada de nuestro país de Tel Aviv a Jerusalén, por ejemplo. Todo el mundo está pendiente de en qué momento esa Jerusalén de hoy, esa Jerusalén terrenal, se transforma, según muchos, en esa Jerusalén soñada, en esa Jerusalén, según ellos, profetizada. Pero dice acá que el Señor nos hará su ciudad. Es decir, ustedes y yo somos esa Jerusalén.
nos daremos cuenta que en el Apocalipsis Juan describe en las últimas visiones: yo vi a la nueva Jerusalén descender del cielo, ataviada como una esposa. No puede ser menos. Es la iglesia, es usted, esa es la promesa, es la ciudad amada. Pero además de eso, escribiré mi nombre. Porque cuando leemos el Apocalipsis o entramos a un estudio de Apocalipsis, la expectativa que tenemos es, por ejemplo, de descifrar qué es eso del 666 y el nombre que se le pone en la frente. Bueno, el Señor Jesús de entrada le dice: mira, yo te lo voy a revelar, pero una cosa importante, yo te he puesto mi nombre. Y lo vamos a ver. Los sellados de Dios tienen un nombre, y es el nombre de Dios en sus frentes. Y tienen la marca de Dios, no en la mano derecha, en la mano izquierda, donde está conectada al corazón, que según los judíos era la conexión inmediata con Dios. Miren esto, qué interesante. Si usted no cree que usted es la ciudad, que usted va a vivir en la presencia de Dios, usted dirá: pero ¿sabe por cuánto tiempo? No, miren la promesa: nunca más saldrá fuera. Por eso les decía, ese ancianito evocaba muchos recuerdos, entre ellos la promesa que su maestro le había dicho: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, voy pues a preparar lugar para que de donde yo esté, vosotros también estéis. Imagínense ustedes cuántos cuadros de sentimientos, cuántos sentimientos encontrados ahí en Juan. Cae sorprendido, era su maestro. Y él podía decir: sí, tú lo dijiste, aunque no lo he comprobado, podía él decir, pero más adelante él va a comprobar eso. Otra, he aquí, y esta es general, una promesa general del Apocalipsis, ya en el penúltimo capítulo, dice: he aquí que hago nuevas todas las cosas. A nosotros nos parecerán muchas de las cosas que hoy vivimos injustas, nos parecerán muchas cosas que vivimos que no debieran de ser así, pero la promesa general del Apocalipsis es: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dentro de las visiones que Juan tiene, ya es una visión en el cielo, porque el Apocalipsis nos presenta visiones en el cielo, visiones en la tierra, visiones alternativas del cielo y de la tierra. He aquí una de las primeras visiones. Juan vio una situación muy particular que le provocó también mucho shock emocional, porque le dicen: mira, está por develarse, por descubrirse la historia. Te voy a revelar lo que de aquí en adelante va a suceder. Pero se presenta una situación que para él fue sumamente frustrante, porque aquí nadie, dice, en el cielo, y por supuesto nadie en la tierra, era capaz de abrir esos sellos de la historia, de descifrar la historia, de tener el control de esa historia. Y él empieza a llorar. Pero Juan tiene un ángel que es guía y le dice: no te preocupes. Mira, ¿qué ves? Y por supuesto, Juan vio a un cordero como inmolado. Seguramente vino a su mente, era su maestro. Pero ¿cómo era posible que un cordero en pie como inmolado era posible de ser capaz de abrir esos sellos? Ser capaz, no solamente ser capaz, sino ser digno de tener la autoridad, de tener el control absoluto de todo. Pero le dice: no temas, porque ese mismo cordero, he aquí, ahora es el león de la tribu de Judá. Es el mismo, ese que fue muerto por ti. Es el mismo que dejó que lo mataran.
ese mismo que tenía toda la potestad, porque eso es lo que le dice a Pedro cuando Pedro se abalanza sobre Malcolm, ¿verdad? Según algunos, para quitarle la oreja. No, es que no le dio, le quitó la oreja, pero el Señor le dice: guarda la espada. Si yo quisiera, yo mando legiones que me defiendan. Pero en el Getsemaní, él ora a Dios Padre diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Sus gotas, como sudor de sangre, dice que manifestaban esa voluntad, porque siendo completamente humano, sin dejar de ser Dios, Él voluntariamente ofrendó su vida por nosotros, para ser ahora el que es digno, el que tiene la autoridad y el control, no solamente de la historia futura. Parece contradicción, ¿no? Historia humana futura, pero también de lo que ha sucedido hoy y de lo que sucedió ayer. Es el Cordero del León, es aquí el león de la tribu de Judá, un cordero en pie como inmolado. Pero también le dice: a ver, cuando empieza la historia, te voy a poner la historia de esta manera y te voy a garantizar mi triunfo por encima de todo lo que viene. En el primer sello, que es como decir, bueno, se abre, a ver, este es el preludio de todo lo que viene. Él vio un jinete que montaba un caballo, y dice el que lo montaba, es decir, el jinete lo montaba, y salió venciendo y para vencer. Por muchos años yo escuché, a mí me enseñaron que ese primer jinete que salía era el anticristo, pero en mi mente nunca coincidía el hecho de lo que decía o lo que dice este texto comparado con el final de ese anticristo que no salió venciendo y para vencer. Bueno, encontré una analogía. Es como que, por ejemplo, un equipo de fútbol de repente empiece ganando 1-0, pero termina perdiendo 5-1. Entonces dice uno: no salió venciendo ni para vencer, salió venciendo para perder. Pero el Señor Jesús se muestra como el que salió venciendo y para vencer, porque eso es lo que nos muestra el Apocalipsis al final: uno que vence, uno que cabalga y que tiene en su muslo el nombre del Verbo de Dios, uno que tiene en su muslo un letrero que dice el fiel y verdadero. Así se presenta desde el primer capítulo. Uno que tiene manchadas sus ropas del lagar de Dios, de la ira de Dios, pero salió venciendo y para vencer. En el Apocalipsis se muestran muchas figuras, muchas visiones, inclusive que los siervos de Dios son muertos, que son asesinados, que los mismos asesinados dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? El mismo Juan había experimentado todo el dolor de la persecución. Estaba experimentando el castigo por predicar a Cristo. Pero seguramente venían a su mente las palabras también dichas por el Señor Jesús: no temas a los que pueden matar el cuerpo, porque ni la muerte es razón, mis hermanos. En el Apocalipsis, la muerte no es razón de derrota para los cristianos, así como no lo fue para Cristo. He aquí que estuve muerto, pero ahora yo vivo. Y lo vamos a ver dentro de 8 días, y lo vamos a ver dentro de 15 días. Dios nos ha llamado, mis hermanos, no importando las circunstancias, y estamos nosotros dispuestos a morir si fuera necesario.
¿Cuántos están dispuestos para ello? Levanten la mano. No levanten la mano. Para eso hemos sido llamados. Y la garantía es, yo vi el primero que salió y montaba y salió venciendo y para vencer. Hay otra visión importante del Señor Jesús, que a mí me encanta en la traducción de la Biblia textual, que dice que el Señor Jesús se presenta como el que está viniendo. No es como que el que viene, sino está en gerundio. Es una acción que es ahora, que será dentro de un segundo igual, que fue hace un momento igual. El que está viniendo. El Apocalipsis no solamente nos recuerda que he aquí que estuvo muerto a nuestro favor, que resucitó de igual manera a nuestro favor, sino que volverá. Pero una cosa importante, debe de ser una realidad en cada uno de nosotros. Por eso es, la acción está viniendo. Juan tendría más de 90 años, pero el Señor Jesús está viniendo. Usted, jovencito, podrá tener 15 años, pero el Señor Jesús está viniendo. Podemos tener 50 años y el Señor Jesús está viniendo, porque tarde o temprano nosotros nos encontraremos con Él, ya sea, como dice el Apocalipsis, ya sea para que nosotros nos unamos en procesión ceremonial con Él en los aires, o bien porque naturalmente a través del proceso de la muerte nosotros nos encontremos con Él. El Señor Jesús está viniendo. ¿Cuántos tienen la garantía o la certeza de que mañana amanecerán vivos en esta tierra, por supuesto? A menos que el Señor se lo haya revelado, pero ninguno. Pero una cosa sí les digo, todos, tarde o temprano, quizás más temprano que tarde, nos encontraremos con el Señor. El Señor Jesús está viniendo. ¿Cuántos quieren morirse hoy? Pero después del Apocalipsis todos querramos morirnos. A veces no lo entendemos, pero cuando lo entendemos como lo entendió el más escéptico de sus discípulos, Tomás, cuando el Señor Jesús les dice, miren, nuestro hermano Lázaro duerme, ¿verdad? Todos dijeron, bueno, si duerme, pues está enfermo, ¿verdad? Entonces no está muerto. Pero cuando el Señor Jesús les dice eso, Tomás es el único que capta. Dice, si eso es morirse, vámonos pues a morir juntamente con Él. El Señor Jesús está viniendo. El Apocalipsis nos amplía una referencia que el Señor Jesús ya nos había mostrado. Dice Apocalipsis capítulo 16 versículos 15 y capítulo 19 versículos 2 al 7. Dice el Señor, he aquí vengo como ladrón. ¿Ya nos lo había dicho en los evangelios? Sí, ya nos los había dicho en los evangelios, a través de una de las parábolas conocidas. He aquí vengo como ladrón. Por eso es que el Señor Jesús dice, estoy viniendo. De la parábola nosotros aprendimos que si nosotros supiéramos en qué momento va a llegar un ladrón, nosotros estamos ahí pues prevenidos, ¿no? Es como que nos llegaran a decir, mire don Carlos, a la noche vamos a venir a robarle hoy. Estaríamos prevenidos. Pero de la parábola nosotros aprendimos que nadie sabe la hora. El Apocalipsis tampoco nos dice a qué hora llega el Señor. No es que el Señor sea un ladrón, nada más está poniendo la figura de que en ese caso un ladrón no anuncia. Pero de la parábola también aprendimos
a estar vigilantes. Porque ya sea que en encuentro con el Señor, como nos va a presentar el Apocalipsis, o nos presenta el Apocalipsis, o porque a la tarde de repente nos presentaremos delante del Señor, será nuestro encuentro con Él. Por lo tanto, dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Las ropas en el Apocalipsis es una dignidad especial. Inclusive se presenta a aquellos que están ya en la presencia del Señor con ropas talares, es decir, unas ropas especiales para fiestas o para eventos especiales. Inclusive ropas espléndidas de reyes, que inclusive dice: estas ropas de lino puro, limpio y resplandeciente son las obras. Por supuesto, obras justificadas, porque no es por nuestros propios méritos. Pero el Señor Jesús lo que dice en el Apocalipsis: bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas, es decir, el que guarda esa dignidad que nos ha sido dada, que nos ha sido otorgada. El asunto del Apocalipsis no es entender todas las cosas que vienen, ¿verdad? Y saber exactamente cómo. Yo me sentí en determinado momento, ¿verdad? Cuando, según yo, después de leer un libro y de llevar un curso, recuerdo en la iglesia donde yo asistía, y que mis compañeros de bachillerato me preguntaban: mira, contanos de tal cosa. Yo me sentía muy contento porque, según yo, ya tenía descifrado absolutamente todo el Apocalipsis. Y gracias a Dios por el entendimiento que tenía. Pero no es lo más importante de esta reflexión en estos 6 domingos, sino lo importante es hacer una reflexión, mis hermanos, que en el Apocalipsis el Señor Jesús nos recuerda: Él está viniendo, y tenemos una responsabilidad de velar, y tenemos una responsabilidad de guardar nuestra dignidad intacta. ¿Estaba Juan listo para ser tomado y llevado a la presencia del Señor? Sin duda. ¿Está usted listo? Si hoy muriera, ¿está usted listo? Porque no hay tiempo de decir: mire, espérate, ¿verdad? Espéreme, solamente voy a arreglar tal cosa. Porque no hay tiempo. Por eso es que el Señor dice: he aquí que vengo como ladrón, y bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Porque sus juicios, dice, son verdaderos y justos. Hay una cosa importante que el Apocalipsis nos muestra: son verdaderos y justos. Juzgó a la gran ramera. El Señor en el Apocalipsis nos presenta un juicio sobre el sistema, sobre todo aquello que funciona no conforme a la justicia de Dios. Y lo vamos a ver. Pero miren el canto. Este es un cántico de los que están ya en la presencia del Señor, y dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ustedes y yo somos la esposa del Señor. Pero miren esta afirmación: no importa, aunque no se sepa cuándo el Señor venga, pero ustedes y yo como esposa, es decir, como iglesia, estamos preparados. ¿Está usted preparado para el encuentro con su Dios? Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película 300. Ahí previo a la batalla final, ¿verdad?, que se va a enfrentar Leónidas y sus 300 guerreros contra miles de asirios. Leónidas hace la siguiente consigna: espartanos, hoy
estaremos en el Seol. Y todos arengaban, ¡guau! Que así sea. En el Seol, en el sepulcro griego. Es decir, estamos dispuestos a morir, que sea, que así sea. Pero miren el cántico: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Que así sea, que hoy sea. Es que eso de morir sí nos pone no nos pone muy contentos. Yo no los miro muy contentos. Bueno, esta predicación está rara. Cuando se saludaban los primeros cristianos decían Maranata, 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 Maranata. Era como decir hola, mucho gusto, ¿qué tal? Gusto de verte. He aquí, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Era como decir hola, el Señor viene, estoy preparado. El Señor viene, estoy preparado. ¿Podríamos nosotros saludarnos de esa manera? ¿Tendríamos nosotros esa certeza? Esa es la importancia del Apocalipsis. Aunque vamos a ver muchas cosas de los que estoy seguro usted está expectante, el mensaje primordial es: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Avancemos. El Apocalipsis, desde el capítulo 6, el Señor sale venciendo y para vencer. El capítulo 19, versículos 11 al 16, Juan dice: yo vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, de nuevo el caballo blanco, y el que lo montaba es el fiel y verdadero. Hay una cosa que nosotros vamos a ver en el Apocalipsis. El Apocalipsis presenta una estructura llamada no continua, es decir, un tema que aquí tocó, luego toca otros temas y luego vuelve a tocar ese tema, toca otros temas y vuelve a tocar ese tema. Vio de nuevo el caballo blanco, el que lo montaba es fiel y verdadero, que con justicia juzga y guerrea. Está vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, y en la vestidura y en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay duda de quién es. Pero los detalles es interesante, porque en el Apocalipsis vamos a ver que si alguien guerrea es Él. Nosotros no tenemos nada que guerrear, Él ya venció. Usted puede leer el contexto y dice que le siguen los que moran en los cielos, que tienen sus vestiduras limpias, nítidas. La única vestidura que está manchada es la de Él, que comanda, que capitanea, que dirige esa guerra, porque Él venció y su victoria se ha traducido en nuestra victoria. Y por eso el Apocalipsis, en el penúltimo versículo, dice: el que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es el que da testimonio de esas cosas? Desde el capítulo 1, cuando se presenta con Juan, el mismo Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. ¿Cuándo es pronto? Es probablemente esto. En los tiempos en que Pedro escribe su carta, dice: miren, yo sé que muchos aún tienen por tardanza la venida del Señor Jesús, porque aunque el Señor Jesús hacía unos 40 años atrás había dicho: aquí miren, vengo pronto, aún no viene. Y en los tiempos de Juan la iglesia ya había perdido la esperanza, había perdido la fe. Muchos habían inclusive dejado la fe porque dijeron: el Señor Jesús nunca viene.
En el libro de los Hebreos se nos dice que el día del Señor no tarda. Pero desde que se escribió el libro de Hebreos para acá han pasado 21 siglos y el Señor no ha venido. A alguien le pasará ese pensamiento en su mente. Pero una cosa es cierta, desde que se escribió el libro de Hebreos hasta acá han pasado 100 generaciones. Y todas esas generaciones de creyentes, todas, nunca vieron físicamente la venida del Señor Jesús, pero todas las 21 generaciones están en la misma presencia del Señor. Porque una cosa es cierta, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Quiero invitar a los hermanos, por favor, de la alabanza. Ya vamos terminando. Y la iglesia, miren cómo termina el Apocalipsis. Ya vieron cómo empezó y cómo termina el Apocalipsis. Dice, amén. O dice, amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es la esperanza que el Señor nos presenta en el Apocalipsis. Vamos a ver visiones de las que seguramente usted está expectante. Usted querrá saber qué significa eso de 666 y quién puede ser la bestia o las bestias, cuándo sucederán esas cosas, etcétera. No es lo más importante. Lo importante es que aquí Él vive, estuvo muerto, pero Él tiene el control absoluto de todo, incluyendo el control de la muerte y de la tumba. Él venció. Él salió venciendo y para vencer no hay problema. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si Él viene pronto, entonces, bienaventurado dice, feliz, dichoso, el que se prepara y tiene sus ropas, es decir, tiene su dignidad intacta para el encuentro con el Señor. Entonces sí, su esposa se habrá preparado y entonces podremos decir, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo desean? Porque ese es el deseo ardiente. Y Juan, un ancianito, puede decir, sí, Señor. Al final, sí, Señor. Tus promesas fueron fieles. Lo que dijiste hace 70 años, hoy lo compruebo. Lo puedo ver, mi fe se fortalece. Puedo morir en paz, puedes llevarme. Estoy listo para estar en tu presencia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si usted está consciente de eso, le invito a ponerse en pie. Y puede decirle de lo más profundo de su corazón, sí, ven, Señor Jesús. Oremos. Y yo quiero en medio de todo, usted dígale, usted ore al Señor. Usted dele gracias a Dios por su vida, por lo que Él ha hecho, por la garantía que tiene. Una garantía de una vida perdurable, pero quiero hacer una invitación a reflexionar a aquellas personas que nunca le han abierto su corazón al Señor, que seguramente si hoy muriera no estarían listos, no estarían preparados para el encuentro con Él. Y yo le invito a hacer una oración y dígale, Señor Jesús, quiero estar listo para el encuentro contigo. Perdona mis pecados. Dame esas vestiduras dignas, esas vestiduras de la salvación en ti, porque creo que tú moriste por mí para darme vida eterna y el perdón de mis pecados.
Si usted hizo esa oración, nunca la había hecho, usted está listo. Nuestro Dios, queremos darte gracias por la revelación de tu palabra. Darte gracias por la revelación, Señor, del Apocalipsis. Darte gracias porque nos revelaste la historia en una profecía de múltiples visiones. Pero lo más importante que debemos de entender es aquí que tú vives. Es aquí que estás viniendo. Es aquí que venciste. Es aquí que vencerás. Es aquí que estás venciendo. Y nos has hecho a nosotros también, Señor, vencedores y partícipes de esa victoria. Sí, queremos decir, Señor, con todo nuestro corazón, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Adoremos al Señor, alabemos al Señor.